tener un mensaje más de la palabra de Dios, que es la que nos alienta y nos ayuda y nos sustenta nuestras almas. La palabra de Dios es el alimento para nuestras almas. Y entonces en este momento vamos a dar inicio a esta enseñanza en esta noche. Eh, la enseñanza tiene como título La resurrección del cuerpo humano. Bueno, la enseñanza es algo pues que nos habla acerca de, la, de la muerte, primeramente, porque primeramente se presenta en el ser humano es la muerte, ¿verdad? La muerte, primeramente se manifiesta la vida que Dios nos presta por un tiempo, temporal aquí en este mundo. Es un préstamo que Dios nos hace de la vida mientras que estamos aquí en este mundo. Y todos los seres humanos, bueno, después de que llegamos a un uso de razón, que nos damos cuenta, ¿verdad? De cuál es el motivo por el cual estamos aquí en este mundo. Entonces, eh, bueno, muchas personas, y bueno, yo en otros tiempos también analizaba esa parte y decía, bueno, pero ¿de dónde vine yo a este mundo? ¿Y qué estoy haciendo yo? ¿Y cuál es el propósito de estar aquí en este mundo? Ser uno un niño y después llegar a ser un joven y después un adulto y envejecer y pasar la vida así y morir, pues no tiene pues ningún motivo la vida, ¿verdad? De esa manera como yo personalmente en otros tiempos pensaba, ¿no? Que vivir uno para morir y, y eso es todo. Entonces, gracias a la misericordia del Señor que da una oportunidad, pues, eh, cuando el Señor tuvo misericordia de mi persona, entonces empecé a entrar en un conocimiento, ¿verdad? De cuál es el propósito que Dios tiene para los seres humanos aquí en este mundo. Y entonces, bueno, ya cuando uno llega a un conocimiento, entonces ya uno llega a saber el propósito que Dios tiene para cada uno de los seres humanos aquí en este mundo. Y es un propósito muy especial. ¿Eh? Claro que la persona pues que no tiene el conocimiento en los propósitos que Dios tiene para el ser humano, pues vive en esa ignorancia, no sabe para qué vivir en este mundo. Y bueno, una de las cosas que hacen temblar de miedo a la raza humana es la muerte. ¿Eh? Después de que uno por lo menos ha vivido y posiblemente se encuentra muchas veces en peligro, ¿verdad? De que muchas veces se enfrenta uno a una enfermedad o se mete en problemas en el mundo y entonces se presenta que se le enfrenta a la muerte, ¿verdad? En muchas oportunidades. Pero el ser humano, por naturaleza, el ser humano le tiembla, ¿verdad? Como dice el estudio, una de las cosas que hacen temblar de miedo a la raza humana es la muerte. El ser humano siente terror ante la muerte. Sin embargo, para el cristiano la muerte es la puerta a la resurrección gloriosa, una resurrección que ofrece una vida eterna llena de paz,
junto a Cristo. ¿Sí? Entonces, ese es el privilegio que tenemos nosotros, los que hemos llegado a aceptar el mensaje que trajo el Señor Jesucristo, que predicó el Señor Jesucristo, ¿eh? Cuando Él llegó aquí a este mundo y dijo Él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces nosotros, bueno, nos llegó ese mensaje y empezamos en ese conocimiento. Y ya a estas alturas, todos los que hemos aceptado a Cristo, como dice su palabra, entonces tenemos este aliento y esta seguridad, ¿verdad? De que para nosotros prácticamente la muerte es como dice el estudio, ¿verdad? Dice, la muerte para el cristiano es la puerta a la resurrección. ¿Eh? Total de que el cristiano cuando muere, está, cuando uno ha creído en el Señor con toda su alma, con todas las fuerzas y con todo el ser que uno tiene, de una manera como Dios lo constituyó y lo predicó, que debemos de creer en Dios, ¿verdad? De una manera que, ¿cómo debemos de creer en Dios? Con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y con todas nuestras fuerzas. O sea que no queda nada para creer en algo otra cosa. Primeramente dice que el primer mandamiento con promesa es amar a Dios sobre todas las cosas. Y creer de esa manera como Él nos mandó. Cuando estamos seguros de que hemos creído en el Señor como dice su palabra, ¿no? Porque yo cuando en muchas oportunidades antes de creer en el Señor, cuando me hablaban del Evangelio, yo muchas veces lo rechacé y dije, mire, hágame un favor y no me hable acerca de esas cosas. Usted siga como va y bueno, y con la manera como usted cree. Yo creo en Dios a mi manera, de la manera como yo he sido formado. Yo por lo menos fui formado en un hogar muy católico, muy religioso, y entonces tenía prácticamente esa doctrina también en que fui formado. Entonces yo rechazaba cuando llegaban a hablar acerca del Evangelio Santo de nuestro Señor Jesucristo. Decía, bueno, de todas maneras, ustedes creen en el Señor Jesucristo, y yo creo en el Señor Jesucristo, creo en la Santísima Virgen y creo en todos los santos. O sea que me parece que estoy mejor yo que ustedes, porque ustedes solamente creen en el Señor Jesucristo. Pero esa era la ignorancia, ¿verdad? La ignorancia que yo pues tenía en ese tiempo. Y entonces ignoraba que el mensaje que trajo el Señor Jesucristo, cuando Él ascendió al cielo, le dijo, antes de ascender al cielo a los apóstoles, les dio una orden, les dio, les dijo, vayan por todo el mundo ahora y lleven este mensaje, díganle a toda la gente, díganle a toda la gente que yo estuve muerto, y que resucité. Y todo el que crea que yo estuve muerto y resucité y se bautice para el perdón de los pecados será salvo. Y el que no crea será condenado. El que no crea que el Señor, puede ser que la persona crea que el Señor murió y también crea que el Señor resucitó, pero esa es la primera parte. Y la segunda parte es todo el que crea que yo morí, estuve muerto y resucité, dice el Señor, y se bautice para el perdón de los pecados, será salvo. Pero si usted cree que el Señor murió y resucitó y no se bautiza, pues no va a ser salvo. Entonces el mensaje completo es creer que el Señor Jesucristo
murió y resucitó, y bautizarse para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces nosotros los que hemos creído, como dice su palabra, ¿verdad? Porque muchos creen en el Señor o en Dios, pero no como dice su palabra. Y entonces el Señor dice en Juan 7:38, dice que todo el que cree en Él, no como uno quiera creer, sino como dice su palabra. Entonces, los que hemos creído de esa manera, tenemos este privilegio que nosotros, para los cristianos, prácticamente la muerte física nos conduce a qué? A una resurrección, ¿verdad? A una resurrección gloriosa, llena de paz junto a Cristo, porque creemos que así como Cristo murió y resucitó, también los que hemos creído en Él, también resucitaremos así como Él resucitó, para estar eternamente con Él en una mansión que Él se va a preparar para todos los que hemos creído, como dice su palabra. Bueno, y el que no ha tenido todavía esta experiencia, que no ha creído en el Señor como dice su palabra, entonces prácticamente no tiene esta oportunidad de resucitar. Sí, van a resucitar todos. Vamos a seguir leyendo el estudio y dice, vendrá un día cuando todos los muertos resucitarán. El hombre siente curiosidad en esta palabra de la resurrección. Es algo del ser humano. El ser humano ama la vida, pero la vida del hombre en este mundo ha de acabar un día o otro. Y entonces, de todas maneras, cuando termine la estadía del ser humano en este mundo, se va a enfrentar a la muerte física. Entonces, la muerte, ya que ella afecta a todos los seres humanos, sentimos miedo, ¿verdad? Cuando posiblemente nos enfrentamos a la muerte. Yo en algunas oportunidades estuve cerca a la muerte. Y bueno, por la gracia del Señor, todavía estoy aquí en este planeta. Amén. Y entonces, pero sí, estuve en varias oportunidades cerca a partir de este mundo. Pero en las condiciones que puede llegar la muerte al ser humano, por lo menos en esta noche, yo le podía preguntar a mi hijo que está aquí conmigo, decirle, ¿tú quieres morirte ahorita mismo? Entonces yo por lo menos, yo puedo decir, con las promesas que tiene el Señor Jesucristo para los que hemos creído, podría decir yo, bueno, yo no le tengo miedo a la muerte, pero no quisiera morirme ahorita. Quisiera estar otro tiempito aquí. Claro. Naturalmente que Dios ha prefijado los días de la estadía del ser humano en este mundo. Nosotros como seres humanos sabemos cuándo nacimos y a dónde nacimos, ¿verdad? Tenemos la fecha de nuestro nacimiento. Y entonces, pero la fecha de la muerte, cuando nosotros vamos a partir de este mundo, eso sí no lo sabemos. Pero Dios sí lo sabe, porque Él ha prefijado los días de la estadía del ser humano aquí en este mundo. El ser humano hoy o mañana, de una manera o de otra, tenemos que enfrentar esa experiencia, tenemos que experimentar la muerte física. Pero el Señor, mientras que nos tiene aquí en este mundo, el propósito de Él es que nosotros aceptemos
el mensaje que él trajo para vivir eternamente con él. Entonces, el hombre no tiene por menos que sentir como una sombra en lo más profundo de su ser. Precisamente son estos los pensamientos sobre la muerte, los que hacen despertar el anhelo de la resurrección. Podemos nosotros, la resurrección, muchas, son muchas que preguntan, pero ¿cómo es la resurrección, verdad? Al hombre siempre está con ese pensamiento, y dice, bueno, yo también pues puedo creer en la resurrección, pero la resurrección es algo que un día se va a efectuar y van a resucitar todos los seres humanos que hayan muerto, pero unos será para la salvación y otros para la condenación. Entonces, Dios nos está dando la oportunidad. Los que todavía no han llegado al conocimiento, les está dando la oportunidad mientras que les da vida en este mundo. El motivo para vivir en este mundo es como que Dios nos ha prestado la vida de una manera que nosotros podamos llegar a buscarlo a Él, a aceptar esa oferta que Él nos da de que Él ha traído la salvación para toda la humanidad. Él no hace excepción de personas. Entonces, podemos también ver que le voy a pedir al hijo mío que lea en Primera de Tesalonicenses 4:13. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Bueno, mire, ¿cuáles son los que no tienen esperanza? Los que no tienen esperanza son los que no han aceptado la salvación que el Señor Jesucristo vino a traer y que también dejó su comisión a los apóstoles para que siguieran predicando esa esperanza, ¿verdad? De estar con Él. ¿Cuáles son los que no tienen esperanza? Los que no han aceptado el plan de salvación que el Señor trajo. O si acaso tienen una esperanza, pueden ser que tengan una esperanza, pero yo por lo menos hoy en día llegué al conocimiento, a conocer por lo menos la esperanza que tenía yo cuando era católico romano. La esperanza mía era que cuando yo muriera iba a ir al purgatorio, un sitio que Dios no lo estableció, que lo estableció fue la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Entonces, todos los que tienen esa esperanza puesta en la doctrina de la Iglesia Católica Romana, pues todos ellos consideran de que al morir van a ir al purgatorio y allá van a estar por un tiempo. Entonces, los duelos, los que quedan vivos, empiezan a mandarle a decir misas y responsos por el alma del fulano que está en el purgatorio. Y de esa manera, entonces, de esa manera es que tienen la esperanza de que por medio de esos rezos, de esas misas y de esos responsos, pueden llegar a salir del purgatorio. Pero esa es una esperanza nula. Prácticamente es como si no tuvieran esperanza, porque Dios no ha establecido de esa manera la salvación. La salvación está establecida es que todo el que crea en el Señor Jesucristo, como dice su palabra,
tenemos la esperanza de que vamos a vivir con Él eternamente y para siempre, pero no de esa manera. Ahora podemos seguir analizando y más dirán algunos, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo? ¿Con qué cuerpo van a resucitar los muertos? Los muertos que los muertos cristianos, los que hemos aceptado al Señor, vamos a resucitar como dice su palabra. ¿En dónde? En el Primera de Corintios capítulo 15, versículo 35. ¿Qué dice allí, hermano Fabio? Primera de Corintios 15, 35. Sí. Dice así. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Hace esas dos preguntas. Bueno, la raza humana sigue en pleno siglo XX preguntando lo mismo. La Biblia nos da la respuesta. Jesús mismo es quien afirma que la resurrección de los muertos es posible. Y el Señor Jesucristo dice a través de su palabra, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Entonces, todos los que hemos llegado a tener el privilegio de aceptar la salvación como el Señor Jesucristo la trajo, entonces dice que vamos a resucitar para estar con Él, ¿verdad? No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien, los que aceptaron al Señor Jesucristo, los que aceptamos la salvación que Él trajo, saldremos a resurrección de vida, porque Él nos enseña también a través de su palabra. Y así como Él resucitó, resucitaremos todos los que hemos creído en Él para vivir eternamente y para siempre. Así como Él es eterno, también nosotros vamos a llegar a la eternidad con Él. Entonces, también dice que los que no aceptaron la salvación resucitarán para condenación. ¿eh? Porque no se puede ganar un premio una persona que no haya aceptado la salvación que trajo el Señor Jesucristo. Entonces, ahí está. Eso lo puede ver usted en Juan 5, 28 y 29. Ahí está la escritura que nos habla acerca de que habrá resurrección para todos, para buenos y malos. Los, los buenos para resurrección de vida eterna y los malos para resurrección de condenación. La resurrección afecta a todo ser humano. Cristo lo afirma. La resurrección de Cristo es la base del cristianismo. Por eso fue que el Señor Jesucristo dice que todo el que crea que Él murió y resucitó, tiene vida eterna. Pero también dice que todo el que crea en Él, que Él murió y resucitó y se bautice para el perdón de los pecados, porque por naturaleza nosotros como seres humanos, nosotros, nuestra naturaleza es mala y entonces es pecaminosa, ¿verdad? Y entonces, como por naturaleza somos pecadores, el Señor ha establecido que la única manera que nosotros
nuestros pecados pueden ser perdonados es solamente de la manera como él dice en Hechos 2:38, dice que debemos de arrepentirnos, debemos de reconocer que somos pecadores por naturaleza y bautizarnos en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. No hay otra fórmula, no hay otra manera de que nuestros pecados sean perdonados. Solamente el Señor no le dio potestad a ningún ser humano de perdonar pecados. La manera como la Iglesia Católica Romana maneja esa parte de que uno pues se arrodilla delante de un ministro de la Iglesia Católica Romana y le confiesa sus pecados. Está fuera del texto bíblico porque prácticamente Dios no le dio potestad a ningún ser humano para perdonar pecados. Él es el que perdona los pecados. ¿Y cómo? Bautizándose uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. De la única manera. No hay otra fórmula, no hay otra manera. Es una fábula que prácticamente la Iglesia Católica lo hace de esa manera como lo ha constituido en su doctrina, pero está fuera de texto. Dios no ha establecido el perdón del pecado de esa manera, porque no le dio potestad a ningún hombre de perdonar pecados. Los pecados los perdona directamente el Señor Jesucristo. Entonces el sacrificio de Cristo en la cruz fue para la redención de toda la raza humana. Si bien es cierto que dependemos de cada ser, depende de cada ser humano el resucitar a la vida eterna o a la condenación. El Señor Jesucristo ha traído la salvación para todo el ser, para todos los seres humanos, para toda la raza humana, pero el que quiera ser salvo tiene que hacerlo como el Señor lo constituyó. Y si no lo hace de esa manera, bueno, entonces prácticamente está fuera de el mensaje que el Señor trajo para la salvación. En el plan divino de la redención, Jesús ni murió ni resucitó para sí mismo, sino para nosotros. Y en solidaridad absoluta con nuestra humanidad. El Señor no tenía necesidad de morir para él solucionar algún problema. No, el Señor vino a morir en la cruz del Calvario, fue de la manera como él murió, con los brazos extendidos, ¿verdad? Llamando a todos los seres humanos, todo el que quiera venir en pos de mí, venga. ¿Para qué? Para que acepte su salvación. Entonces, él vino fue a resolver el problema del pecado del ser humano. No vino a condenar a nadie, sino a perdonar, a salvar todos los que estábamos perdidos, todos los que en ese momento nosotros todos los que somos cristianos estábamos en una condición de condenación, estábamos en una situación que estábamos bajo la potestad del mismo diablo. Por naturaleza éramos hijos del diablo, porque las obras de los padres del diablo hacíamos, pero por la misericordia de Dios fue que llegó este mensaje glorioso y maravilloso del Evangelio Santo de nuestro Señor Jesucristo, de estas buenas nuevas de salvación que llegaron a nuestras vidas y nos da esta esperanza de que vamos a resucitar para gozar eternamente con el Señor Jesucristo, con los que hemos creído en Él, para vivir con Él eternamente y para siempre. Porque aún no
había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. ¿Eh? Nosotros por lo menos estamos seguros de que el Señor Jesucristo murió y resucitó. Era necesario que él resucitase de los muertos para que toda la humanidad pudiese obtener la vida eterna con su resurrección. La muerte que entró con el pecado de Adán fue destruida. Por tanto, con Cristo todos los hombres pueden tener la esperanza de una vida eterna. Entonces, todos los que tenemos esa esperanza, hay quienes andan en este mundo sin esperanza. Como dice en Tesalonicenses 4:13, que el cristiano no es como los que no tienen esperanza. No, nuestra esperanza toda la tenemos en el Señor Jesucristo, porque hemos renunciado cuando nosotros nos bautizamos, renunciamos a todo lo que hacíamos en este mundo, ¿verdad? Porque, ¿qué significa el bautismo? El bautismo significa que la persona tiene que sumergirse en agua y simboliza de que la persona, el candidato, sea hombre o mujer, cuando se sumerge en el agua, muere con Cristo. Muere con Cristo, y cuando sale el agua se efectúa un nuevo nacimiento, como le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, ¿verdad? Tienes que nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Tienes que nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Entonces, ese nuevo nacimiento se efectúa en el bautismo. Entonces, si hemos muerto con Cristo en el bautismo, también resucitaremos así como Él resucitó para vivir eternamente y para siempre. Entonces, mis hermanos, en esta noche, bueno, vamos a tener una lectura en el capítulo 15. En el capítulo 15 vamos a tener una lectura para ya finalizar esta enseñanza por esta noche. Entonces, vamos a decirle a nuestro hermano Fabio que lea en el capítulo 15 de Primera de Corintios, del versículo 51 al 58. Dice así, del 51 al 58. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto inmortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bueno, hermanos, es un privilegio para todos los que hemos aceptado, para todos los cristianos, ¿verdad? Que hemos aceptado al Señor y que hemos estado cada día fieles al Señor. Entonces, los que
hemos luchado, ¿verdad? Por esta salvación, tenemos esta esperanza. Como dice el versículo 51. Fíjese bien, en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Eh? Al final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. ¿Eh? Qué maravilloso, ¿verdad? En esta parte, yo me he puesto a pensar y entonces yo muchas veces pienso y digo, qué bueno estar vivo cuando el Señor Jesucristo venga, ¿verdad? Porque bueno, no experimentaré la muerte física, ¿verdad? Sino que seré transformado, ¿verdad? ¿Cómo? En un abrir y cerrar de ojos. Oiga, tremenda esa parte, ¿no? Uno cerrar los ojos y abrirlo y ya estás transformado de un cuerpo terrenal en un cuerpo celestial, ya listo para irse con el Señor y vivir eternamente y para siempre. Hermano, y bueno, y el versículo 58 dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, mantengámonos firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, mis hermanos, espero pues que esta enseñanza en esta noche, por lo menos para mí, ha sido de gran bendición y espero que también los que han participado en esta noche y me han escuchado por la gracia del Señor por Facebook, también les sea de aliento y que también considerando de la gente que todavía nos rodea, que no tiene este privilegio de ser cristianos, que bueno que sigamos en la obra del Señor. Cuando el Señor nos dé la oportunidad de hablarle a alguna persona, poderle hablar de que debe de arrepentirse y bautizarse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibirá el don del Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar a toda la verdad. O sea, nos va a guiar al cielo, ¿eh? Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermano, muy agradecido. Le estoy primeramente al Señor y a todos los que me han escuchado en esta noche y deseo pues que estas palabras también les sean de ayuda y que puedan cada día perseverar en la obra del Señor. La obra del Señor es bueno compartir esta salvación que el Señor nos ha permitido tener, ¿eh? Compartirla con los que no la tienen. Que el Señor los siga bendiciendo rica y abundantemente y hasta una próxima oportunidad. Bueno, si el Señor me permite más adelante volver a tener esta oportunidad, bueno, para mí es un privilegio poder salir también en esta parte para participar pues en este trabajo de llevar la palabra de Dios por medio de estos medios que han sido de gran bendición, porque por medio de estos medios, bueno, yo he conocido a muchos hermanos y también me han conocido a mí. Que el Señor los siga bendiciendo rica y abundante